desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. This is the third generation. Muchos protestantes hoy creen que la Iglesia Católica fue iniciada por Constantino, el emperador Constantino, y que la Iglesia primitiva antes de Constantino funcionaba de una manera muy similar a la forma en la que sus iglesias funcionan hoy, con doctrinas muy similares como sola escritura, sola fide, salvo siempre salvo. Los presbiterianos creen que la Iglesia primitiva era presbiteriana. Los luteranos creen que la iglesia primitiva era luterana. Los metodistas creen que la iglesia primitiva era, sí, adivinaste, metodista. Los evangélicos, los pentecostales, los no denominacionales, todos de alguna manera dicen que la iglesia primitiva era como la de ellos. Hasta que vino Constantino, fundó la iglesia católica y se puso a perseguir a la iglesia verdadera. Por consiguiente, muchos protestantes piensan creer que muchas de estas doctrinas que ellos consideran netamente católicas fueron invenciones o creaciones que llegaron a la iglesia de mano de Constantino y que no existían antes. Me refiero a doctrinas como la infalibilidad papal, la sucesión apostólica, la oración a María y a los santos, la transubstanciación, María siempre virgen, la Inmaculada Concepción, y la lista sigue. Es una lista larga. ¿Es verdad o no? Es decir, ¿la iglesia primitiva realmente sabía de estas cosas, enseñaba o practicaba estas cosas, sí o no? Porque si antes de Constantino todo esto no existía, el debate está cerrado. Constantino fundó la Iglesia Católica y él trajo todas estas doctrinas. Ya está, debate cerrado. Pero ¿qué pasa si encontramos estas doctrinas siendo enseñadas abiertamente como cosa sabida antes de Constantino? ¿Qué pasa ahí? Porque todo esto es una teoría conspirativa muy atractiva, pero ¿es verdad? Esa es la pregunta, ¿es verdad sí o no? Porque todo esto es bastante fácil de demostrar. A ver, estamos hablando de historia, no hace falta hacer mucho. O sea, con la tecnología que tenemos hoy, tenemos acceso a la historia, podemos saber lo que pasó, podemos saber cómo eran las cosas. Y me di cuenta, desde que me convertí a la Iglesia Católica, me di cuenta que la historia es una asignatura pendiente en la mayoría de las iglesias protestantes. Y no estoy hablando solamente del protestante de a pie, no, estoy hablando de institutos bíblicos, seminarios, escuelas cristianas que en teoría enseñan historia de la iglesia y que lo último que ofrecen, lo único que no dan, son datos históricos certeros. Siempre cuentan la misma historia. La iglesia católica mala persiguió a la iglesia verdadera, que obviamente es la de ellos, hasta que vino Lutero y nos salvó a todos. Aleluya, Lutero. Obviamente que nadie enseña de verdad quién fue Lutero. Eso lo hablaremos en otro video, no quiero irme por las ramas ahora. Pero lo que vamos a hacer en el día de hoy es lo siguiente. Vamos a usar el arma que más le duele al protestante de a pie, la historia. Y la afirmación que vamos a estar refutando es que Constantino fundó la Iglesia Católica y que de su mano vinieron todas estas doctrinas paganas de las que la Iglesia primitiva no sabía nada. Según la historia relata, Constantino llegó a ser emperador de Roma en el año 312, poco después de la batalla del puente Milvio. Los que han estudiado historia se acuerdan. De modo que si es verdad que Constantino fundó la Iglesia Católica, no deberíamos ver ninguna de estas doctrinas que son netamente católicas para un protestante antes del año 312. Obvio, porque si la premisa es que Constantino
inventó la Iglesia Católica en el año 312, significa que antes del 312 no debería haber ninguna de estas doctrinas anticristianas y paganas que no tienen nada que ver con el Evangelio y que son netamente católicas antes del año 312. ¿Aceptás el desafío? Sea como fuere, aquí vamos. Me gustaría señalar que estamos hablando de historia, Es un tema de datos, como dice Johnny Vial en sus programas, dato mata relato. Así que con datos en la mano, ¿creía la iglesia primitiva en estas doctrinas netamente católicas antes del año 312? Primer punto, la sucesión apostólica. La Iglesia Católica Apostólica Romana dice que el clero de la Iglesia Católica actual recibió su autoridad de los apóstoles originales. Esta doctrina se basa en la idea de que la autoridad espiritual de los apóstoles se transmitió a través de los obispos y papas. Esto es, en muy resumidas palabras, lo que conocemos como sucesión apostólica. Que la autoridad que los apóstoles recibieron de Jesucristo mismo fue transferida por medio de la ordenación a los obispos que los apóstoles ordenaron, y estos obispos volvieron a transferir esta autoridad apostólica a los obispos que siguieron después, y así sucesivamente hasta hoy. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia Protestante dice que esto es puro verso. Así que bueno, vamos a ver, vamos a desempatar. Vamos a mirar a la historia para desempatar. San Clemente I escribió en el año 80 después de Cristo: los apóstoles nos predicaron el Evangelio desde el Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. Así, Cristo vino de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Ambas cosas, pues, sucedieron en orden según la voluntad de Dios. Recibida pues la misión y habiendo sido plenamente convencidos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron anunciando que el reino de Dios estaba próximo. Predicando pues por los campos y las ciudades, establecieron los primeros frutos de su labor, a quienes, después de haberlos probado en el Espíritu, constituyeron obispos y diáconos de los futuros creyentes. Es decir, los apóstoles son enviados por Cristo, comienzan su labor, empiezan a predicar y de sus primeros conversos ellos ordenan a los primeros obispos. Nuestros apóstoles conocían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas acerca del título del episcopado. Por esta razón, habiendo recibido perfecto conocimiento, establecieron a los mencionados anteriormente y luego añadieron la disposición de que, si estos murieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su ministerio. Clemente está diciendo en el año 80. World champ Lolo Jones has dominated the track and conquered the bobsled. Now she's ready to take on pickleball, puppy yoga, and hiking. Hurry up! This off-season, she's discovering new ways to get moving, with help from Sierra's amazing brands at incredible prices. The best workout ever. Sierra, let's get moving. Hey, you haven't seen me in an ad or commercial in about 10 years for the simple fact that I don't enjoy lying to you. I'm speaking to you today because I can honestly tell you that I've played more than 9,000 levels of Royal Match. And when I heard that the makers were launching a new game, Royal Kingdom, I had to try it. And trust me, they've taken it to a whole new level. Do you remember how much fun you had as a kid getting entirely lost in your favorite games? Royal Kingdom feels the same. It's like being a kid again, but with much cooler puzzles than we had. So trust me, download Royal Kingdom today. And I forgot to mention, you don't even need Wi-Fi to play Royal Kingdom. Whether you're on a plane, climbing Everest, or foolishly running a marathon, you can keep solving puzzles. And one more thing. When you're not constantly interrupted with ads, Royal Kingdom has none. Your puzzle solving can become calming. Everything else kind of fades away and it becomes almost meditative. At least that's what it does for me. It's like a day spa for your brain. So seriously, don't just take my word for it. Dive in and see for yourself. Preste atención, que los apóstoles sabían
y habían recibido por orden de Jesucristo que ellos tenían que transferir su autoridad apostólica a otros que vinieran después de ellos y enseñarles a estos a hacer lo mismo, para que no hubiese contiendas ni dudas en cuanto al episcopado, para que quedara claro dónde estaba el liderazgo de la iglesia, generación tras generación. Ahora, quiero que mire algo. Clemente I ya enseñaba la sucesión apostólica en el año 80, mientras el apóstol Juan todavía vivía, mientras el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos todavía se estaban escribiendo. Y algo más que tenemos que resaltar es lo siguiente. Cuando Clemente I escribe esto, él ya era obispo de Roma. Es decir, él había servido ya por mucho tiempo, codo a codo con los apóstoles, hasta ser nombrado obispo de la ciudad de Roma. Sin ir más lejos, él había sido colaborador del apóstol Pablo. Lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 3, donde Pablo mismo vemos de puño y letra del apóstol que Clemente era en su momento, compañero de milicia del apóstol Pablo. O sea, este hombre no cayó del cielo, no cayó de la nada en un paracaídas después de la muerte de los apóstoles y empezó a enseñar todo tipo de doctrinas dañinas y heréticas que los apóstoles no habían enseñado después de que estos murieron. No, él enseñaba mientras los apóstoles estaban vivos. Él había sido ordenado por los apóstoles mismos. Él escribe esto mientras los apóstoles seguían en su misión. Juan seguía con vida. Había por lo menos un evangelio que se estaba componiendo, el evangelio de Lucas, y el evangelio de Juan vendría más adelante todavía. Y en esta condición, en el año 80, él enseña la sucesión apostólica. Pero no es el único. Así que vamos a seguir, no se me duerma. Ignacio de Antioquía, en el año 110, escribe: porque vosotros todos debéis seguir al obispo, al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros como seguiríais a los apóstoles. Que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Considerad como válida solo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo o por uno que él designe. Que la gente se reúna allí donde haya un obispo, a modo como la Iglesia Católica está allí donde está Cristo. Y tampoco se permite bautizar sin el obispo o celebrar el ágape sin el obispo, pero cualquier cosa que el obispo apruebe, eso será grato a Dios, de modo que lo que se haga así será válido y seguro. Vamos un poco al contexto de las cartas de San Ignacio de Antioquía. Él escribe esto cuando está por morir. Él está en cadenas, arrestado, ya está camino a Roma, donde va a ser arrojado a las bestias y martirizado. Él ha sido obispo de Antioquía de Siria por 40 años. Él había sido ordenado aproximadamente en el año 69. Él había sucedido a San Evadio y al apóstol Pedro en Antioquía. Como dije, al momento de escribir estas cartas, él está pronto a ser martirizado. Y él, en el camino a Roma, pone por escrito para las iglesias lo que él había predicado y enseñado y practicado durante 40 años de obispado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque él también sirvió codo a codo con los apóstoles. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan y él ministró en la iglesia de Antioquía, nada más ni nada menos. La iglesia donde los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. La iglesia donde ordenaron al apóstol Pablo. La iglesia que tenía gran comunión con el apóstol Pedro. Incluso Pedro fue obispo
obispo, o sea, el anciano principal, como Juan era el anciano principal de Asia, de la provincia de Asia, hacia el final de su vida, Pedro había sido el obispo principal de Antioquía por bastante tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto? San Ignacio de Antioquía no inventó una religión nueva. Lo que él pone por escrito es lo que él había visto a los apóstoles hacer. Lo que él predicaba era lo que él había escuchado a los apóstoles predicar. Él tampoco inventó el nombre Iglesia Católica, y sin embargo acá usted ve en esta carta que él se refiere a la Iglesia como la Iglesia Católica a principios del segundo siglo, año 107. Por lo tanto, San Ignacio no inventó el obispado, él no inventó la sucesión apostólica, él no inventó el nombre Iglesia Católica. Todo eso lo recibió de los apóstoles. Pero hay más, no te me duermas, para que hay más. San Ireneo escribe en el año 180 después de Cristo, en su tratado Adversus Hereses, contra las herejías, lo siguiente: sin embargo, como sería muy tedioso, en un volumen como este, contar las sucesiones de todas las iglesias, ponemos a confusión a todos aquellos que, de cualquier manera, ya sea por un mal placer propio, por vanagloria o por ceguera y opinión perversa, reunirse en reuniones no autorizadas. Esto hacemos, digo, indicando que la tradición procedió de los apóstoles, de la muy grande, muy antigua y universalmente conocida Iglesia, fundada y organizada en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, como también señalando la fe predicada a los hombres que llega hasta nuestros días por medio de las sucesiones de los obispos. Porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, la de Roma, a causa de su autoridad preeminente, ya que la tradición apostólica ha sido conservada continuamente por aquellos. Y luego pasa a detallar la sucesión apostólica, la sucesión de obispos de la Iglesia de Roma, desde Pedro hasta sus días. Entonces los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y edificado la Iglesia, encomendaron a Lino el oficio del episcopado. De este Lino, Pablo hace mención en las epístolas a Timoteo. A él sucedió Anacleto, y después de él, en el tercer lugar de los apóstoles, a Clemente se le asignó el obispado. Este hombre, como había visto a los bienaventurados apóstoles y había estado familiarizado con ellos, podría decirse que todavía tenía la predicación de los apóstoles resonando en sus oídos y sus tradiciones ante sus ojos. A este Clemente sucedió Evaristo. Alejandro siguió a Evaristo. Luego, sexto de los apóstoles fue nombrado Sixto. Después de él, Teléforo, que fue gloriosamente martirizado. Luego, Higinio. Después de él, Pío. Luego, después de él, Aniceto. Habiendo sucedido Sóter a Aniceto, Eleuterio ahora, en el 12º lugar de los apóstoles, tiene la herencia del episcopado. En este orden y por esta sucesión nos ha llegado la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad. Y esta es la prueba más abundante de que hay una y la misma fe vivificante que se ha conservado en la Iglesia desde los apóstoles hasta ahora y se ha transmitido en la verdad. Cipriano de Cartago, en el año 251 después de Cristo, escribió: si alguien hoy no se aferra a esta autoridad de Pedro, ¿puede imaginarse que aún conserva la fe? Si abandona la silla de Pedro sobre quien se construyó la iglesia, ¿puede todavía estar seguro de que está en la iglesia? Imagínese un debate entre Martín Lutero y Cipriano de Cartago. Martín Lutero diciendo: no acepto ninguna autoridad de ningún papa ni ningún concilio,
y Cipriano de Cartago vociferando desde los albores del tercer siglo, si te cortás de la silla de Pedro, no estás en la iglesia. And every DIY. Is more help than you think. Sometimes help is delivered. And sometimes it's just a tap away. Because do it yourself Doesn't have to mean, all by yourself. what are you working on? En la iglesia. Punto 2. El sacrificio de la misa y la transubstanciación. San Ignacio de Antioquía escribió acerca de los cristianos gnósticos, énfasis en gnósticos. Estos eran herejes y trajeron mucho mal a la iglesia, hicieron mucho daño a la fe de muchos. Y él escribe y dice lo siguiente: se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no admiten que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su gracia resucitó de entre los muertos. Quiero que mire una cosa. La iglesia primitiva, fiel a la doctrina de los apóstoles, siempre creyó en la transubstanciación. Eso no fue una adición tardía, eso no fue algo pagano insertado, eso viene de las palabras mismas de Jesús en Juan capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no la tiene. Esto está literalmente escrito de puño y letra de los apóstoles, del apóstol Juan, citando palabra por palabra lo que dijo Jesús. Y acá el obispo de Antioquía, San Ignacio, dice literalmente: el pan de la Eucaristía es la carne y la sangre que sufrió por nuestros pecados. Para ellos el pan y el vino no eran meros símbolos, sino que eran verdaderamente cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si vos crees que el pan y el vino son solamente símbolos, vos no estás en la iglesia. No crees lo mismo que creía la iglesia primitiva, no lo crees. Vos podrás decir, no, pero habían cristianos, ¿ves? Habían algunos cristianos que no creían en la transubstanciación. Sí, los gnósticos. ¿Sabés por qué no creían en la transubstanciación? Porque no creían en la encarnación de Cristo. Como Cristo, según ellos, no se había encarnado en cuerpo y sangre literales, como Cristo no era humano de verdad, la Eucaristía no podía ser su carne y sangre porque Cristo, según ellos, no tenía carne y sangre. Si vos crees que el pan y el vino no son el cuerpo y la sangre de Jesucristo, te estás alineando con estos hombres que ni siquiera creían en la encarnación. En su Apología Primera, Justino Mártir describe en el año 148: nosotros, después de haber bautizado al que ha creído y se ha unido a nosotros, lo llevamos a los llamados hermanos, allí donde están reunidos para rezar fervorosamente las oraciones comunes por nosotros mismos, por el que ha sido iluminado y por todos los otros que hay en todas partes, para que seamos dignos de ser hallados perfectos, conocedores de la verdad, buenos administradores y cumplidores de los mandamientos con obras, de suerte que consigamos la salvación eterna. Acabadas las preces, nos saludamos con el ósculo. Seguidamente se presenta al que preside entre los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclado con agua. Cuando lo ha recibido, alaba y glorifica al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque por Él hemos sido hechos dignos de estas cosas. Habiendo terminado él las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Amén significa en hebreo así sea. Después de que el que preside ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado, los que entre nosotros se llaman diáconos dan a cada uno de los presentes a participar del pan y del vino y del agua
eucaristizados que también llevan a los ausentes. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual a ningún otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera, ya que ha sido purificado por el bautismo para el perdón de los pecados y para la regeneración, y que vive como Cristo enseñó. Estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni como bebida ordinaria, sino que, así como el Verbo de Dios, que se encarnó, tomó carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración que procede de él, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. De acá se desprenden dos cosas. En primer lugar, la Iglesia enseñaba la transubstanciación. Eso no era tema de debate. Segundo, que la misa que tenemos hoy en la Iglesia Católica es casi la misma que acabamos de leer. Si usted va a una Iglesia Católica hoy y participa de una misa, probablemente ve algo muy similar a lo que Justino Mártir describe en el año 148. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia ha mantenido no solo sus doctrinas, no solo sus prácticas, sino el orden del culto. Punto 3. El purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica describe el purgatorio como un estado de purificación final para aquellos que han muerto en la gracia de Dios, que han muerto en la amistad de Dios, pero que todavía no están perfectamente purificados. La Iglesia Católica dice que esto es parte de la tradición milenial de la Iglesia. La Iglesia Protestante dice que esto es puro verso. Vamos a desempatar, ¿qué le parece? Justino Mártir, en el diálogo con Trifón, en el año 155, dice lo siguiente: aquellos que vivan rectamente, aunque tengan pecados cometidos en ignorancia, serán castigados según el mérito de sus pecados, pero finalmente, mediante la disciplina, obtendrán la salvación. Orígenes, años 185 a 254 más o menos. Cuando dejamos este mundo, si somos hallados en pecado, el fuego nos purificará. Este fuego consume no la sustancia de la persona, sino el pecado contenido en su alma. San Cipriano hace una alusión directa a la necesidad de esta purificación. El Señor nos ha enseñado que no basta con el simple arrepentimiento de los pecados, sino que es necesario satisfacerlos con actos de penitencia. Pablo dice que debemos ser purificados como por fuego, y cita 1 Corintios 3:15. Es una cosa ser limpio por el largo sufrimiento de los pecados y purificado por el fuego, y otra cosa es que los pecados sean inmediatamente perdonados. Cuando sufrimos en esta vida, se nos concede el perdón, pero si se deja para después de la muerte, será mediante fuego purificador que el alma será limpiada para que